Como puedes ver, aún estoy en el jardín de Getsemaní. Aquí fue donde Jesús fue traicionado con un beso y donde tuvo lugar el momento más espectacular de las últimas 18 horas de la vida de Jesús. Un suceso importante que, curiosamente, no ha sido escenificado en ninguna de las películas sobre la vida de Jesús. Pero nosotros no nos vamos a saltar esa escena. Vamos a buscar los restos del palacio del sumo sacerdote Anás para descubrir el significado del segundo milagro de la cruz. Bienvenidos a los 7 milagros en Jerusalén. Aquí en el jardín de Getsemaní, Jesús sufrió angustia por nuestro pecado. En este lugar su sangre fue derramada por primera vez sobre la tierra. Para Judas no era difícil encontrar a Jesús, ya que había pasado la semana previa a su muerte, orando todas las noches con sus discípulos en el jardín de Getsemaní. A medianoche, Judas fue al Monte de los Olivos acompañado de un regimiento de soldados romanos y guardias del templo, alrededor de 200 hombres para arrestar a Jesús. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Esa noche dramática ocurrió algo que notablemente no hemos visto escenificado en ninguna película sobre la vida de Jesús. Algunos piensan que Jesús cayó víctima de su propio éxito. Le comparan con Martin Luther King en América o Gandhi en la India, hombres que se convirtieron en víctimas de su resistencia pacífica. Sin embargo, en este caso se trata de otra cosa. No asesinaron a Jesús. Los líderes judíos y los soldados romanos ni siquiera tenían la capacidad de arrestar a Jesús. Jesús era completamente dueño de la situación. En Juan 18 leemos que más de 200 soldados, principales sacerdotes y ancianos del pueblo fueron a buscar a Jesús para arrestarlo, mientras que los atemorizados discípulos dan un paso atrás. Jesús se adelanta y pregunta, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Como si no lo supiera. Cuando Jesús hace una pregunta, no lo hace porque no sepa la respuesta, sino porque quiere que descubramos algo. Los soldados responden, buscamos a Jesús de Nazaret. Lo que ocurre después es increíble. Jesús responde con solo 2 palabras, yo soy. En ese momento se echan para atrás los 200 soldados romanos, los principales sacerdotes, los ancianos mismos y sus siervos y caen a tierra. Se desata el caos total. Caen unos sobre otros, hay fuego y confusión. No podían arrestar a mi Jesús. La fuerza sobrenatural que tumbó a los soldados radicaba en la respuesta que dio Jesús. Literalmente dijo, ego imi, yo soy. Son las mismas palabras con las que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente, donde dijo, yo soy el que soy. Jesús mostró claramente con estas palabras que Él y su Padre en el cielo eran uno. Dios glorificaba, mostrando su poder a los gobernantes de esta tierra. Así como Moisés no pudo acercarse más a la zarza ardiente, tampoco pudieron los soldados acercarse a Jesús. Antes de que lo arrestaran, Jesús dijo estas palabras, nadie me la quita, la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No asesinaron a Jesús, ni tenían el poder para arrestarle. No fue Judas, sino el mismísimo Jesús, como sumo sacerdote, quien llevó el cordero al altar. Entregó su vida voluntariamente, porque Él te ama. En ese momento, Pedro aprovecha la oportunidad. Ha venido bien preparado
y lleva una espada pequeña escondida entre sus ropas. Ataca a quien se había desplomado más cerca de él. Resulta ser Malco, un siervo personal del sumo sacerdote. Todavía perplejo por lo que le ha ocurrido, Malco intenta levantarse como puede y ve que Pedro se le abalanza con la espada. Pedro blande la espada. Malco intenta esquivarla. Entonces suelta un grito. Su oreja cae al suelo. La sangre brota de su herida. ¿Y qué hace Jesús en esta noche caótica? Reprende a Pedro y le manda a guardar la espada. Le dice: ¿o piensas que no puedo invocar a mi Padre y que Él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Luego Jesús recoge la oreja y hace un milagro creador. De forma milagrosa, vuelve a colocar la oreja en la cabeza al siervo del sumo sacerdote. Así envía Jesús a Malco con un testimonio personal de vuelta a Caifás, quien quiere deshacerse de Jesús. Jesús envía a Malco a Caifás a que le cuente lo que ha hecho por él. Así es Jesús. Así es Dios. Luego, Jesús extiende sus manos ensangrentadas para que lo puedan arrestar. Los soldados llevaron a Jesús al sumo sacerdote Anás para que lo sometiera a un interrogatorio. En el Museo Arqueológico Wall, a los pies del monte del templo, los arqueólogos han encontrado restos de lo que pudo haber sido el palacio del sumo sacerdote Anás. Quiero acercarme lo más posible al lugar donde interrogaron a Jesús por primera vez y donde fue maltratado hasta sangrar. Era el lugar donde su sangre rociaría la tierra por segunda vez. Descendemos 3 metros bajo el nivel de la calle y retrocedemos 2000 años en el tiempo. Aquí encontramos restos de 6 casas de la época de Jesús. Es muy posible que una de estas casas haya pertenecido al sumo sacerdote Anás. A vuelo de pájaro, no estamos ni a 100 metros de distancias del Muro de las Lamentaciones. Hermosos mosaicos, frescos y mesas de piedra son la prueba de que aquí vivió gente perteneciente a la rica élite religiosa. Llaman la atención los distintos baños rituales en estas casas. A fin de cuentas, los sacerdotes que vivían aquí se tenían que purificar antes de acceder al templo. Así, no tenían que usar los baños que utilizaba la gente común. Este vestíbulo ricamente decorado es el más grande de los 6. Mira el techo hermosamente elaborado y las decoraciones de estuco en forma de rectángulo en las paredes, señal de buen gusto y riqueza. Algunos investigadores creen que es muy posible que este sea el lugar donde Jesús compareció ante el sumo sacerdote Anás. Los soldados llevaron a Jesús primero a Anás porque los miembros del Sanedrín exigían oficialmente 2 audiencias para poder dictar una sentencia de muerte. Después de su atroz agonía espiritual, en su lucha contra nuestros pecados, Jesús debía estar agotado. El interrogatorio de Anás se centró en 2 puntos: los discípulos de Jesús y sus enseñanzas. Pero Jesús no contestó ninguna pregunta acerca de sus discípulos. ¿Le iba a contar que uno le había traicionado, que todos los demás huyeron y que Pedro iba a negar haberlo conocido? No. Jesús protegió a sus discípulos, no diciendo ni una palabra. Durante el interrogatorio, uno de los guardias judíos del templo golpeó a Jesús en el rostro. El profeta Miqueas había profetizado unos 700 años antes que con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Es la segunda vez que Jesús derramó sangre por nosotros, y es bastante posible que esto haya ocurrido en algún sitio de este lugar. Jesús era inocente. ¿Por qué permitió que lo acusaran falsamente y lo maltrataran hasta sangrar aquí en el palacio de Anás? En el capítulo anterior quedó claro que Jesús bebió la copa de nuestra vida llena de pecado en lugar nuestro. Del mismo modo, Jesús permitió aquí, en el palacio del sumo sacerdote Anás, que lo acusaran falsamente en nuestro lugar. Pues sabemos que el diablo siempre nos acusa, aunque Dios haya perdonado nuestros pecados. El diablo siempre te acusará para que te sientas siempre culpable.
Una y otra vez te tentará para que peques, para luego acusarte de haber pecado. Por eso, Jesús ocupó tu lugar durante los maltratos. Cargó sobre sí con cada acusación del maligno en tu lugar para liberarte del poder del acusador. Dios tomó el prontuario criminal que testificaba contra nosotros y lo limpió con la sangre de Jesús. El maligno ya no tiene derecho a acusarte. En Colosenses 2 dice Pablo: Dios anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Por medio de la sangre de Jesús que fue derramada aquí, Dios anuló el documento de deuda que testificaba contra ti. La sangre del Señor Jesús ha borrado toda acusación del maligno. Ya no hay evidencia alguna. Igual que un juez te absolvería sin la carga de la prueba, ahora Dios, gracias a Jesús, te libra de toda acusación del maligno. Ahora puedes presentarte ante Dios libre de culpa. Apocalipsis 12 dice incluso que Jesús te da la autoridad para enmudecer al diablo en su nombre cuando te acuse de nuevo. ¿Y cómo es eso? La Biblia dice que es por la sangre del Cordero y por la palabra de tu propio testimonio. Este es el segundo milagro de la cruz. Levántate en el territorio de victoria que Jesús te ha dado. Has nacido para ser libre por lo que Jesús ha hecho por ti. Agradezcámoselo a Dios. Oremos juntos lo siguiente. Padre Celestial, yo creo que has clavado en la cruz el documento que me acusaba por mis pecados y que lo has dejado en blanco con tu preciosa sangre. Ahora, el diablo ya no tiene derecho a acusarme. No tengo por qué aguantar el yugo de la culpa y la vergüenza. Por la sangre de Jesús y la palabra de mi testimonio, el acusador tiene que callarse para siempre. Me has perdonado todos mis pecados. Gracias, porque soy absuelto por el milagro de la cruz y aceptado como tu Hijo amado. Amén.